This episode was produced in Spanish. You can watch the interview on YouTube with subtitles in English. Este episódio foi produzido em espanhol. Você pode assistir a entrevista pelo YouTube, com legendas em português. Olá, en este nuevo episodio del podcast Certified Humane en español, vamos a hablar sobre carne uruguaya. Primero hablaremos con Patricia Rovella, ejecutiva de cuentas de la certificadora LSQA, una multinacional con casa matriz en Uruguay. Patricia es referente técnica de los sistemas cárnicos y auditora de bienestar animal, incluso para el programa Certified Humane. Conoce profundamente la realidad uruguaya en los campos y frigoríficos. Luego hablaremos con Rafael Leguízamo, de la empresa multinacional Ingleby Farms, que es la primera empresa de Latinoamérica con carne de ganado certificada bajo el programa Certified Humane. Rafael es el gerente de desarrollo de negocios de esa empresa, que tiene operaciones en varios países del mundo, como Australia, Rumania, Perú y Uruguay, con productos de origen animal y vegetal. Bien, entonces empezamos nuestra charla con Patricia Rovella, del SQA, que nos va a dar un pantallazo sobre la producción de carne en Uruguay, que tiene un producto súper reconocido internacionalmente como de gran calidad, ¿no? Antes que nada, Patricia, bueno, bienvenida, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Luis. Buenas tardes. Espero que estés muy bien. Un gusto. Un gusto. Y bueno, cuéntanos un poco sobre la producción de carne en Uruguay. ¿Por qué la carne uruguaya es tan reconocida? ¿Cuáles son las características del país que hace con que su producto sea tan reconocido? Bien, perfecto. Bueno, en realidad el Uruguay es un país agroexportador y dentro de esa agroindustria el sector más importante de exportación para nuestro país es, y hace muchos años, un porcentaje muy alto refiere a lo que es la exportación de carne, ¿sí? Actividad directamente relacionada a lo que es la ganadería de carne. El 70% de las exportaciones en Uruguay son relacionadas bueno, lo que es los productos y subproductos relacionados con la ganadería, carne fundamentalmente, bovina y en un porcentaje mucho menor carne ovina. Nosotros en Uruguay venimos creciendo en cuanto a lo que es la exportación de carne bovina. Este 2021, a pesar de la pandemia y del contexto, hemos crecido un 7% con respecto al mismo semestre del año, comparándonos con el 2020, en lo que son toneladas carcasa de carne bovina exportadas. Y bueno, fundamentalmente hay muchos atributos que referencian bueno, a lo que son nuestros sistemas de producción ganaderos y por qué son tan reconocidos o tenemos digamos, una consolidación en el mercado a través de los años. Uruguay, el 70% de su producción es exportada. Nosotros solamente el 30% de lo que se industrializa en Uruguay de ganadería es para el mercado interno. O sea, nuestro mercado interno es realmente muy, muy chico porque obviamente somos un país pequeño y además en nuestro mercado interno nosotros importamos carne bovina de Brasil y de Paraguay fundamentalmente, porque también nos es más redituable exportar nuestra producción bueno, que nuestro consumo interno. Es por eso que toda la ganadería y la industria frigorífica en Uruguay siempre fue sometida o sujeta a auditorías de nuestros mercados de exportación, donde obviamente los niveles de exigencia son realmente altos. Uruguay está acostumbrado a recibir estas auditorías de calidad y sanitarias a nivel de las industrias desde hace muchos años. Entonces es una industria que se ha ido adaptando a las necesidades de los mercados más exigentes. Y eso hace que Uruguay realmente se consolide en estos temas, ¿no? Tanto sea desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista de la calidad y de la inocuidad de nuestra producción. ¿Y toda la producción es a pasto, Patricia? ¿Es todo a campo? ¿Cómo es? En realidad hay un porcentaje de las exportaciones que son provenientes de animales a corrales, donde básicamente lo que se encierran son animales en la etapa de terminación, ¿sí? La terminación de los animales es en la etapa de corrales, y eso representa un 15% de la faena del Uruguay. Hay un 15% que es de animales de corral y el otro 85% de nuestra faena es de animales a campo, ¿sí? Y cuando hablamos de campo, hablamos de animales que están el 100% de su vida a cielo abierto, ¿sí? En campos naturales y campos naturales con mejoramientos, con pasturas mejoradas, y donde por las condiciones que tiene el Uruguay se da favorablemente a que aspectos relacionados o referidos a lo que son, ya sea sanitarios como el bienestar animal, tengamos ventajas competitivas frente a otros países. Nosotros tenemos un clima muy, muy templado,
no tenemos accidentes geográficos, no tenemos montañas, no tenemos desiertos, entonces no tenemos nieve y no tenemos climas muy extremos, ya sea fríos o calor. Entonces nuestras estaciones son, digamos, más homogéneas a lo largo del año, y eso hace que también para los animales sea más fácil adaptarse a nuestras condiciones, y obviamente todo lo que refiere al bienestar animal sea también mucho más sencillo a la hora del manejo de los animales a campo. Sí. ¿Cuáles son las, digamos, algunas de las normas obligatorias que los productores uruguayos tienen que cumplir? El tema de la producción a pasto es una de ellas, ¿no? ¿Qué hay? Sí, en realidad uno de los atributos más importantes que tiene Uruguay en materia de carne y de ganadería es que todos nuestros animales desde el año 2006 están trazados individualmente. Todos poseen una identificación obligatoria, eso se creó por ley a partir de septiembre del 2006, que todos los animales a partir de su nacimiento ya tienen que individualmente estar identificados y trazados y registrados en lo que nosotros le llamamos el SNIG, que es el Sistema Nacional de Información Ganadera. Entonces, todas las existencias y todo el stock de animales están declarados allí. Eso hace que sea muy fácil, ¿sí?, de poder mantener, digamos, nuestras condiciones sanitarias, o sea, más fácil frente a países que no tienen esa sistemática. Desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista también de la calidad y de los controles que tiene que realizar nuestro Ministerio de Ganadería cuando se detectan, digamos, irregularidades o incumplimientos en algunos aspectos a nivel de plantas frigoríficas, porque los animales se pueden trazar individualmente hasta su establecimiento de origen, y eso hace que todas las acciones en materia sanitaria sean mucho más sencillas de implementar. Esto como una particularidad. Además de que somos un país con un riesgo insignificante de muchas enfermedades, tenemos también muchas enfermedades de denuncia obligatoria. Somos un país con una seguridad, digamos, desde el punto de vista sanitario muy, muy, muy importante. Nosotros tenemos, por ejemplo, el riesgo insignificante, lo que es la encefalopatía espongiforme bovina. Somos un país libre de aftosa con vacunación. Tenemos como enfermedades de denuncia obligatoria la tuberculosis, la brucelosis, y eso hace que también a nivel de etapa industrial, nuestro Ministerio de Ganadería, que es quien controla todo lo que refiere a la sanidad animal, pueda, digamos, llegar a, bueno, sancionar o interdictar establecimientos con este tipo de problemas sanitarios, y de así ir controlando el estatus sanitario de las distintas enfermedades a nivel de todo el territorio nacional. Sí, un control Entonces, bastante bueno, estricto, ¿no? Que sí. Sí. exactamente. Cuéntanos un poco también, yo sé que hay algunas certificaciones voluntarias también, ¿no? Del INAC, que son muy populares entre los productores. Usted cuéntanos un poco qué es el INAC y cuáles son esas certificaciones, cuáles son las características. Bien, INAC es el Instituto Nacional de Carnes, ¿sí? En Uruguay lo que hace el INAC es controlar todo lo que es la calidad comercial de los cortes de carne y obviamente la promoción de la carne bovina de Uruguay hacia afuera, ya sea en el mercado interno como también en el mercado externo. INAC desarrolló en el año 2004 un programa de certificación voluntario que se llama Programa de Carne Natural Certificada del Uruguay, que aplica únicamente a animales nacidos y criados en nuestro territorio, ¿sí? En Uruguay hoy está prohibido por ley la importación de animales vivos, o sea que esto hace que todos los animales que nazcan y se críen en nuestro territorio puedan aplicar voluntariamente a estas certificaciones. Estos programas tienen muchos atributos que para los productores ganaderos no son nada difíciles de implementar. Por ejemplo, que los animales son criados a cielo abierto, que no se utilizan hormonas de crecimiento, anabólicos, promotores de crecimiento, harinas de carne de origen mamífero o aviar. Todas estas cuestiones ya están reguladas por ley, ya son requisitos legales, pero es bueno que ante el mundo se sepa que se produce de esta manera en Uruguay. INAC lo que hace es resaltar estos atributos que ya son requerimientos legales, y a través de esta certificación voluntaria, bueno, que los productores que quieran puedan adherir a demostrar mediante un tercero independiente que se cumple con todos estos parámetros. Estos programas además tienen la particularidad de que han sido homologados y aprobados por lo que es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos a través de lo que se llama programas de procesos verificados por el USDA. Entonces, anualmente USDA audita a INAC para verificar, bueno, con todos esos clientes, esos productores certificados, cómo controla a través de sus organismos de certificación que tiene aprobados INAC el cumplimiento de este protocolo a nivel de campo y a nivel de la etapa industrial. Este Sí. protocolo tiene una etapa de producción primaria y una etapa de industria.
¿sí? Donde se hace el seguimiento de la trazabilidad de las tropas que provienen de predios certificados. Eso facilita enormemente la entrada de carne uruguaya en Estados Unidos, ¿no? También interesante que muchas de las características que comentabas son criterios que se exigen bajo el programa Certified Humane, de no tener hormonas y que sean criados también un poco a campo, o sea, varias cosas que ya automáticamente lo hacen como cumpliendo criterios de bienestar animal. Pero también hay un tema hay diferentes alcances, ¿no? No hay el tema de claims adicionales, grass-fed, never ever, ¿cómo es Sí. eso? Adicionalmente, este programa de carne natural certificada tiene 3 alcances. Uno es el alcance básico, que puede aplicar lo que yo les decía, estos claims que yo les comentaba recién: verificación de origen, no uso de hormonas, no uso de proteínas de origen mamífero o aviar, no uso de promotores de crecimiento ni anabólicos. Ese es el programa básico. Después hay unos claims adicionales que lo pueden aplicar únicamente cuando los productores tienen la seguridad de toda la vida del animal, desde su nacimiento hasta la faena. Y ahí hay 2 variantes o 2 claims diferentes. Uno es el grass feed, que puede ser el 100% de la vida del animal alimentado en base a pasturas o sus derivados, o el 80% del porcentaje de la vida del animal, con lo cual se acepta que un 20% puede haber consumido grano, ¿sí? Eso es un 100% o un 80%, dependiendo de cada situación. Y hay otro claim que es el de never ever. Esto refiere a que el animal nunca en su vida haya recibido antibióticos. En realidad, por nuestro sistema de producción en Uruguay, no es común que un productor tenga que suministrar antibiótico a un animal. Eso se hace particularmente en situaciones donde un animal está enfermo y obviamente que está recetado y es obligatorio por un tema de bienestar animal que ese animal se le suministre un antibiótico. Pero son casos excepcionales y muy aislados. Y Entonces, never ever. en ese caso el animal sería segregado de En la... ese caso, en el caso de que este productor aplique a esta certificación con el claim de Never Ever, a esos casos particulares, que son muy pocos, a esos animales se los identifica, ¿sí? Visualmente, y se los registra también en el sistema de trazabilidad que utiliza ese establecimiento, para que al momento de la faena ese animal sea parte de la tropa y no sea procesado dentro de la faena y el desosado correspondiente como un animal Never Ever, ¿sí? Se lo aísla en el momento de la industrialización, digamos, Bien. porque no cumple. Ok. Y esto es muy importante porque aquellos productores que compren animales, ¿sí? Nosotros les llamamos los invernadores, por ejemplo, que compran animales a un tercero, no puede dar certezas de que los animales no hayan recibido antibióticos. Entonces es por eso que no es posible que un productor que realice una etapa del ciclo productivo del animal, por ejemplo la terminación para la venta faena, no puede aplicar a un claim como Never Ever porque no conoce toda la historia del animal, con la excepción de que esos animales que se compran provengan de un establecimiento certificado. En ese caso sí podría cumplir, ¿sí? Interesante. Bueno, como sabes, desde el año pasado tenemos una empresa certificada en Uruguay para ganado de carne, que es Ingleby Farms. Vamos a hablar ya con Rafael, que es su representante. Y por eso te pregunto, Patricia, ya que conoces así la realidad de los productores y estás a tantos años en el medio, ¿no? ¿Cómo ves el tema del bienestar animal ahora? ¿Cómo viene evolucionando? O sea, estás viendo que hay un interés más amplio. O sea, Uruguay ya tiene toda la trazabilidad, toda la idea de acompañar la vida completa del animal, pero ahora entrando con ese concepto de bienestar animal, ¿es algo nuevo? O sea, ¿qué es lo Bien. que ves que agrega valor en un programa Certified Humane ahora en la realidad uruguaya? Bien, acá los productores funcionan un poquito también a lo que la industria les solicita, ¿no? Porque un poco también la exportación o el nivel posterior de la cadena termina siendo la industria y es la industria la que recibe esas demandas de certificación. Son muy aislados los casos en que los mismos productores comercializan su producto final, sus cortes de carne. En esos casos aislados, obviamente que ya las iniciativas de certificación son más claras. Yo el mensaje que siempre les transmito a los productores cuando me consultan sobre certificaciones de bienestar animal es, más allá de que el frigorífico se los exija o no, yo creo que es una cuestión de ser sustentables en el tiempo. O sea, no podemos pretender manejar mal a los animales en el campo porque nuestros índices de rentabilidad y de productividad está totalmente demostrado que no van a estar acompañados de lo que la industria hoy necesita. Y además por un tema hasta de rentabilidad económica del propio productor. Hay muchísima información científica que respalda y valida de todo lo que sucede cuando los animales están mal manejados, ¿no?
todos esos cortes de carne que se pierden, que se decomisan por machucamientos, por hematomas, por cortes oscuros, por problemas de pH, por contusiones, y todo eso se atribuye a estrés en los animales y a mal manejo. ¿En qué etapa de la vida? Eso es muy difícil de precisar con exactitud. No podemos saber si fue en el embarque, si fue en el transporte, si fue en la planta. ¿Sí? Sí hay algunos datos que nos pueden dar una idea de la cantidad de tiempo por el color, por la superficie, por el lugar anatómico del animal o por el tamaño. ¿Sí? Cuando uno ve una contusión en una media res, puede darse una idea de por qué se puede dar. Pero hay veces que esa información no es tan precisa, y entonces es ahí donde yo les digo a los productores que hasta para cuidar su bolsillo trabajen adherido a lo que son los lineamientos de bienestar animal, porque van a tener mayor rentabilidad en esa carcasa, que en definitiva es los kilos por los cuales se les va a pagar al productor, ¿verdad? En nuestro caso en Uruguay el pago se realiza en la segunda balanza, luego del dressing, ¿sí? Entonces, cuando se pesa esa canal, obviamente que ese productor, cuando trabaja adherido a bienestar animal, va a recibir más dólares, más centavos por kilo de carne, ¿sí? Frente a uno que no adhiere a estas prácticas de manejo. Entonces, bienestar animal no es solamente tener las instalaciones redondas y trabajar con banderas, es mucho más que eso. Bienestar animal es la cultura de las personas que trabajan en el establecimiento y el entender de que trabajando de esta manera, y obviamente con perros adiestrados, con instalaciones adecuadas, con empresas de transporte adecuadas, con adecuadas prácticas sanitarias, con animales en buen estado corporal, con pasturas, con buen alimento. Hay un montón de cosas que hacen al bienestar animal. No es solamente las instalaciones curvas, porque a veces la gente cree que, bueno, tengo las instalaciones y ya está, y en realidad no es eso, es todo. Creo que, bueno, el mismo productor se va a ir concientizando y dándose cuenta de que a la larga está siendo sustentable en el tiempo y está siendo más rentable económicamente porque tiene menos pérdidas por decomisos a nivel industrial. Entonces, los frigoríficos ya les están dando estas señales a los productores. Los frigoríficos en Uruguay, todos los frigoríficos exportadores tienen certificaciones de bienestar animal, además de certificaciones de inocuidad alimentaria, y de alguna manera lo que hacen es, bueno, exigirles a sus proveedores, a sus productores. Hoy no están exigiéndoles que se certifiquen, pero sí que trabajen con estas prácticas y con estos adecuados criterios o lineamientos basados en normas de bienestar animal. Creo que uno de los puntos claves también de Certified Humane, diferente de otros, es que impliquen la certificación desde el nacimiento del animal, ¿no? Es muy, digamos, común que los frigoríficos se certifiquen con sus prácticas de faena humanitaria y tal, pero el hecho de que un animal sea trazado desde su nacimiento hasta la faena con bienestar animal, digamos que sería una cosa diferente que trae el programa Certified Humane, ¿no sé? ¿No es así? Sí, sí, totalmente que sí. Eso también es muy importante, porque el bienestar animal no es solamente los últimos, no sé, 40, 60 días del animal en el establecimiento previo a la faena, es desde que el animal nace, es la atención al parto, es el destete del animal, la castración, el descorne, todo lo que implica la etapa de la recría del animal, que hay un montón de aspectos relacionados también a la conformación de ese animal, que va a estar directamente relacionado al estrés con el que el animal se fue criando, ¿sí? Entonces el bienestar animal es desde que el animal nace, totalmente. Y los programas de certificación abarcan justamente todas estas etapas. Perfecto. Bien, bueno, vamos ahora a hablar con Rafael y nos va a comentar él cómo fue ese proceso y cómo ve todo el tema, ¿no? Como primera empresa certificada en Uruguay. Te agradezco, Patricia, gracias por participar. Muchas gracias, Luis, que pases muy bien. Gracias. Bien, bueno, luego de la mirada país que tuvimos hablando con Patricia Rovella, ahora vamos a hablar con Rafael Leguízamo, que nos va a dar una idea concreta de cómo es, como un productor de carne en Uruguay considera el tema, ¿no? De bienestar animal y también cómo es la producción en el país y tal. Entonces, te doy la bienvenida, Rafael. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias, Luis, y un gusto charlar contigo. Gusto nuestro. Entonces, para empezar, quisiera pedirte que cuéntenos un poco qué es Ingleby. ¿Es una empresa multinacional? O sea, ¿qué es lo que produce en Uruguay? Cuéntanos, danos un poco una idea de la empresa. Bien, Ingleby es una empresa agropecuaria que tiene ya más de 20 años de existencia. Está en 9 países en el mundo, a lo largo de 4 continentes, y es una empresa agropecuaria dedicada a la producción de alimentos. Aplicamos prácticas de sustentabilidad con un gran foco, digamos, en el cuidado del medio ambiente y de nuestro recurso suelo. ¿No produce solo carne, entonces?
No, no, producimos varios alimentos según en los países del mundo en los que estemos, pero bueno, carne puntualmente en Uruguay, así como en Oceanía, lo que es carne de cordero, allí es muy, muy importante. También frutas en Perú y después estamos produciendo, bueno, lana, productos, leche, digamos, en Australia, madera también en Europa, en Rumania. Y, y bueno, la verdad que es una diversidad de productos, digamos, interesante, abarcando un portfolio importante. Es bien diversa la producción entonces. Y en Uruguay, hablando ahora de Uruguay específicamente, ¿cuáles son las certificaciones que Ingleby ya tiene? ¿Y cuál es digamos, el porcentaje de ventas al exterior versus la venta doméstica de la carne? En Uruguay, Ingleby desarrolla esta actividad ganadera desde el 2009. Nosotros hemos adoptado casi desde el inicio, digamos, un programa de certificación de un protocolo que tiene el Instituto Nacional de Carnes en Uruguay, que se llama Protocolo de Carne Natural, y es un producto que desde el año 2004 ha sido validado por el USDA por ser un proceso, digamos, verificable, sometido a la intervención de un auditor por tercera parte, digamos, un inspector. Y es un programa que certifica carne producida a pasto, carne producida a cielo abierto, donde no se dan antibióticos de forma subterapéutica como promotor de crecimiento, y no se dan hormonas, ¿no? Ni alimentos que contengan proteína de origen animal. Eso es lo que son los claims de lo que es carne natural. Y luego de unos años agregamos un último claim, que es la carne libre de antibióticos durante toda su vida. Entonces, bueno, dado que nuestro sistema de producción es a cielo abierto, digamos, a pasto, es realmente muy, muy sano, digamos, ¿no? Por la forma donde el animal vive. El Uruguay tiene un clima muy, muy benigno también para la producción ganadera. El uso de antibióticos es muy bajo y bueno, solamente lo damos por supuesto por un tema de bienestar animal, si es necesario tratar al animal. Pero bueno, aquellos animales que lo reciben se apartan del programa y no son certificados como Never Ever. Además certificamos lo que es carne Angus, el protocolo Grass-Fed de carne Angus de la Sociedad de Productores de Angus del Uruguay, y recientemente, desde el año pasado, de septiembre de 2020, incorporamos una certificación de bienestar animal con Certified Humane. Ya hablaremos un poquito de eso. ¿Y los animales son todos Angus? Sí, sí, los animales son todos Angus. Nuestra empresa tiene la característica que es una empresa que desarrolla todo el ciclo ganadero, o sea, hace la cría, la recría y el engorde de los animales. Por lo tanto, bueno, también nos es más sencillo, entre comillas, digamos, certificar estas normas que implican la trazabilidad del animal desde que el animal nace hasta que el animal se faena, tanto para el protocolo de Certified Humane como para los protocolos de carne natural o Never Ever, que debemos garantizar que todas estas prácticas, que con los claims que mencionamos, se cumplen durante toda la vida del animal. Es por esto que este protocolo también está validado por el USDA y tiene un sello especial cuando va a los Estados Unidos. Y bueno, le da realmente una solidez muy importante a los programas. Sí, no, eso que iba a comentar a los que nos escuchan, porque el programa Certified Humane exige que toda la vida del animal sea controlada y sea manejada con bienestar. Entonces es una ventaja para Ingleby que mantenga el ciclo completo, porque si comprar animales de otros campos, tendríamos también que inspeccionar y certificar a sus proveedores, ¿no? Pero no sería el caso. Ahora, Claro, entonces, exactamente. entrando en el tema bienestar animal, yo sé que ya hablamos en otros momentos cuando me comentabas sobre los protocolos internos de bienestar animal de Ingleby, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo es cómo se ve ese tema dentro de la empresa? ¿Hace parte de la estrategia? ¿Siempre fue parte de la estrategia como empresa o es una característica de la producción uruguaya ya? Entonces, naturalmente, el bienestar animal siempre fue parte. Cuéntanos un poco cómo es eso antes de la decisión de certificarse bajo el Certified Humane. Sí, bueno, el bienestar animal siempre estuvo en el ADN de nuestra empresa, digamos, el cuidado y el trato humanitario de nuestros animales, tanto en Uruguay como en todos los países donde Ingleby está presente. Ya desde el 2006 teníamos nuestro memorándum de sustentabilidad, donde sentábamos las bases de cómo queríamos que fuera el cuidado de nuestros animales. En el 2010 publicamos nuestro protocolo interno, digamos, de bienestar animal, que es un capítulo entero que tenemos en un libro que hemos llamado nuestra Biblia Verde,
donde están allí todas nuestras bases de producción, nuestra forma de trabajo, nuestros protocolos, y el bienestar animal tiene allí un capítulo entero, digamos, dedicado justamente a detallar todas las prácticas e informar a todos quienes trabajamos dentro de la empresa acerca del cuidado de los animales. Esto se ha venido revisando anualmente, digamos, y es un documento público de acceso a nuestro sitio, en nuestro website, donde allí se puede bajar ese documento y bueno, con orgullo podemos decir que todos los países del mundo lo estamos trabajando y puntualmente, o sea, tu pregunta, el bienestar animal ha estado dentro de nuestro ADN desde el principio. Y entonces, ¿cuál fue el objetivo de Ingleby al buscar la certificación de bienestar animal externa? Bueno, justamente es exponernos a una auditoría externa, digamos, para poder informar a nuestros consumidores, digamos, y a los mercados donde estamos accediendo, que nuestras prácticas que nosotros contamos y decimos que estamos llevando adelante pueden ser verificadas por un auditor, por un inspector de tercera parte que no tiene parte en el negocio, digamos, ¿no? Y bueno, hacerlo transparente para nuestros consumidores. Hemos visto justo en Certified Humane justamente la posibilidad de trabajar, digamos, y concientizar a toda la cadena cárnica en el Uruguay, siendo nosotros productores de carne en Uruguay, haciendo todo el ciclo de la vida del animal, pero también llevando esta norma, digamos, a quienes trabajan con nosotros, ¿no? A las agencias de transporte, a quien lleva nuestros animales al frigorífico, y luego la faena, o sea, lo que ocurre dentro del frigorífico, que también siga pautas de bienestar animal, de forma de poder llegar con un sello al consumidor final, a los mercados donde estamos trabajando, donde justamente le estamos dando certezas de que toda la cadena se ha integrado y se ha sometido, digamos, a mostrar sus prácticas, sus buenas prácticas tendientes al bienestar animal. Y tuvieron que hacer grandes ajustes en la política interna de bienestar animal para incorporar los criterios de la norma Certified Humane, o más o menos todo se cumplía ya. ¿Tuvieron algún gran desafío que cumplir? No, o sea, creo que los desafíos, o sea, en nuestras prácticas, como te decía, con alegría revisamos los protocolos de Certified Humane y vimos que había una gran coincidencia, digamos, en lo que era el trato humanitario de los animales. A la hora, digamos, de que uno recibe un inspector, recibe un auditor, todo lo que hacemos debe estar correctamente documentado. Por ejemplo, nosotros solemos hacer instancias de capacitación con nuestra gente, pero bueno, ahora tenemos que registrar eso y dejarlo correctamente documentado para que luego quien nos visita en el campo y realiza su trabajo de auditoría y certificación tenga los elementos para comprobar que ello ocurrió. O sea que creo que pasa más por un tema también de documentación, digamos, y que para nosotros, digamos, son cosas nuevas que hemos ido incorporando para tratar de darle a quien nos realiza el trabajo justamente los elementos para poder bueno, validar nuestras prácticas, ¿verdad? Claro, la parte de los registros es muy importante para dar al auditor la idea del desarrollo durante el año. O sea, al momento de la inspección uno tiene una fotografía, digamos, de la situación, pero con registros de todos los procedimientos y de bienestar animal y de salud que se hace, uno tiene idea de cómo fue la performance de la tropa y cómo fue el impacto en bienestar animal de todo eso, ¿no? Claro, desde ya. Sí, no te comentaba antes que uno de los desafíos es la trazabilidad justamente, ¿no? Porque uno tiene que trazar desde el nacimiento del animal, que ustedes no tienen ese problema ya que es un rebaño cerrado. Pero el otro, digamos, sería también que vemos en varios otros proyectos, es la faena, justamente porque la faena normalmente se hace en un frigorífico externo. Entonces, es todo un tema que el productor que busca la certificación tiene que convencer a un frigorífico que quiere sumarse al proyecto para que cumpla las normas de bienestar animal. Pero creo que en Uruguay eso no funciona muy así, porque ya naturalmente los frigoríficos están tan preparados ya para exportación que ya prácticamente todos están cumpliendo las normas de la guía NAMI, ¿no? Que es la norma que nosotros pedimos. Claro, o sea, Uruguay es un país exportador de carne. El 70% de nuestra producción en Uruguay se exporta, hablando como país y no ya como Ingleby. Por lo tanto, todas las industrias que están exportando necesitan o sea, los mercados a donde recurren, a donde venden, requieren una certificación de bienestar animal.
En este sentido, digamos, con las industrias con quien trabajamos cuentan con una certificación de bienestar animal, pero que cuenta lo que sucede dentro del frigorífico y que la faena se realice correctamente respetando el trato humanitario de los animales. Nosotros aquí vimos la posibilidad, digamos, de integrar justamente, como te decía, toda la vida del animal junto con lo que ocurre con la industria. Por lo tanto, de la misma forma como Ingleby tenía prácticas de bienestar animal anteriores a ingresar a Certified Humane que estaban en consonancia con las normas, la industria frigorífica también tenía las suyas, que luego, bueno, es validar todo para integrar todas estas normas, digamos, y, bueno, llegar finalmente, que era nuestro interés, con una certificación en nuestro producto final que cuenta sobre el bienestar animal. Claro. Nosotros a la inspección, a la auditoría de frigorífico, agregamos solo la parte final, es decir, después de la faena mismo, del sacrificio del animal, toda la parte de trazabilidad desde la carcasa hasta la caja con el sellito Certified Humane. Todo eso se controla para asegurarnos de que realmente la caja final tiene carne que vino de campos certificados, ¿no? Claro, porque todo eso se hace con el objetivo de tener un sello en el producto final que agregue valor al producto, que es lo que Ingleby creo que busca, que tiene su expectativa comercial con sus ventas futuras, ¿no? Ya que recién recibió la certificación. Claro, para nosotros eso es muy importante, Luis, que podamos, digamos, garantizar con nuestro programa de carne de Ingleby que estamos comercializando, digamos, justamente existe trazabilidad dentro de la industria para que la carne que proviene de nuestros animales llegue precisamente a la caja, digamos, y bueno, para eso la industria, digamos, en Uruguay trabaja a un nivel muy bueno donde puede comprobar la trazabilidad tanto desde que el animal nace hasta que va a la industria, como los cortes que se van, digamos, procesando dentro de la industria hasta llegar a su empaque final, ¿verdad? Sí, claro, la verdad, nuestra marca es nuestro principal patrimonio, ¿no? Nosotros invertimos bastante en la divulgación de la marca para el consumidor final también, porque Certified Humane es la marca al final de certificación de bienestar animal más global que hay. Tenemos una posición súper visible en Estados Unidos, donde estamos presentes desde el 2003, en Brasil ya con una presencia fuerte. Ahora, este año empezamos a certificar en China, así que de a poquito se va agregando valor y eso, claro, abre puertas para todos los exportadores que quieren conquistar esos países con mercados tan amplios, tan importantes, ¿no? Claro, y sin duda que el bienestar animal es una preocupación creciente, digamos, entre los consumidores que no solamente procuran, digamos, alimentos saludables, y que, bueno, que las empresas tratemos de trabajar en consonancia con el medio ambiente y cuidando nuestro medio ambiente, sino que además, digamos, el trato de los animales, por supuesto, reciban un trato humanitario, o sea que son claims de creciente importancia dentro de los mercados donde estamos llegando con nuestros productos. Sí. ¿Y cómo ves, Rafael, cuando el cliente no es el consumidor final, pero es un distribuidor que no va, o sea, que va a revender el producto, que va a fraccionar y revender bajo su marca? ¿Crees que el tema bienestar animal también es relevante en ese canal o todavía hay un largo paso para cumplir ahí? Yo creo que sí, o sea, apuntando a mercados de conocimiento en la carne, porque en definitiva él luego después tiene que transmitir la historia a sus consumidores, ¿no? Si hablamos de un restaurante o del sector Horeca, son personas que van a tener que procesar esa carne, digamos, y servir ese plato final al consumidor final. Por lo tanto, van a tener mayor información para contarle a su cliente y mayor confianza en el producto que están comprando. Bueno, justamente ha recibido un trato humanitario en lo que es la parte de bienestar animal, así como las certificaciones que nosotros además podemos darle respecto a garantizar que es un producto Angus alimentado a pasto, libre de hormonas y antibióticos. Y que además, bueno, después el sabor y la terneza y la experiencia del consumidor culminen todas estas cosas que le estamos intentando transmitir a través de estos canales. Claro. Bien, bueno, Rafael, te agradezco entonces, te felicito por ser la primera empresa de Latinoamérica con el sello Certified Mint para carne y muchos éxitos Bueno, que conquisten el mundo. Muchas gracias. gracias Luis y bueno, extensivo a todos quienes trabajamos en Ingleby, digamos, pues estamos todos muy orgullosos de haber logrado esto, digamos, y hoy estar presente en mercados muy exigentes en carne. Perfecto, gracias. Gracias Luis.
Olá, você está ouvindo o podcast Certified Humane. Aqui você vai ficar por dentro das melhores práticas de bem-estar para animais de produção a partir de entrevistas com profissionais e empresas que atuam na área. Você também pode acompanhar as entrevistas em nosso canal no youtube.com/certifiedhumane. Continue conosco e fique bem informado. Hello, you are listening to the Certified Humane Podcast. Here you will stay up to date on the best practices of farm animal welfare from interviews with professionals and companies that work in the field. You can also follow these interviews on our YouTube channel, youtube.com/certifiedhumane. Stay tuned and well informed. Hola, usted está escuchando el podcast Certified Humane. Aquí le contaremos las novedades de cuáles son las mejores prácticas de bienestar para los animales de producción. Compartiremos entrevistas con profesionales y empresas que trabajan en el sector. También podrá seguir estas entrevistas en nuestro canal youtube.com/certifiedhumane. Acompáñenos y manténgase bien informado.